Bueno, esta es la clase de movimiento circular uniforme, parte 2 para los estudiantes de Finestec del CERET año 2021. Entonces, vamos a, como les explicaba, cuando ustedes van a tener un cuadernillo, tienen las letritas cambiadas, pero es cuestión de interpretación nomás, así que no me asusto tanto. Vamos a revisar un poquito lo que vimos la clase pasada. Movimiento circular, obviamente, es porque es de un círculo. Y nosotros tomábamos esta línea horizontal como nuestro punto de referencia y empezábamos a medir los ángulos a partir de este lugar. ¿Sí? Ocurre algo, este es el radio, ¿no? Yo, por ejemplo, algo que se mueve así, ahí tendría un movimiento circular. Cuando tengo un movimiento circular de una partícula, ¿dónde estaría la partícula, como se llama, o lo que se está moviendo? Acá, lo que estoy dibujando con negro, ¿no? Este puntito de acá es el que se estaría moviendo. En un primer lugar ahí y luego estaría acá, ¿no? Que lo hago con línea punteada, como indicando que primero estaba acá y que estoy analizando cómo va hasta allá. Bien, definimos que eso tenía una velocidad angular, que era el cambio del ángulo, que tiene la letra tita, nosotros usamos para ángulo, sobre el cambio de tiempo. O sea, la velocidad angular medía el cambio de ángulo que yo tenía en un determinado tiempo. Pero aparecía acá una velocidad que era velocidad tangencial. Tiene ese nombre, vt. Esa velocidad tangencial está relacionada con esta omega. Y se dice que la velocidad tangencial, vt, va a ser igual a omega por el radio. O sea, la velocidad angular por el radio fue uno de los detalles que nosotros vimos la clase pasada. Esto en un movimiento, estaríamos hablando de un movimiento circular uniforme que es constante, o sea que siempre viaja a la misma velocidad. Estamos analizando ese caso. En este caso estoy repasando eso. Vamos a hablar cómo se miden los ángulos. ¿Cuál es la unidad de ángulo que nosotros vamos a estar utilizando? Hay dos formas básicamente. El sistema sexagesimal, que ese es un sistema conocido, donde yo tengo lo divido en 360 grados a el ángulo, ¿no? Lo divido en 360 grados y eso me da una vuelta completa igual a 360 grados. Esa es la primera que nosotros tenemos. Medición de ángulos. Lo voy a poner acá. Medición de ángulos. Entonces nosotros decimos que en esta medición de ángulo una vuelta equivale a 360 grados, ¿no? Pero hay otra manera de nombrar estos 360 grados. Hay una relación que es el pi radian, que es muy utilizado también, el radian, que son una cantidad de ángulos, el pi radianes. Tiene ese nombre, se le pone pi. Pi. Si nosotros buscamos el pi en la calculadora es 3,14. No viene de ahí. Tiene una relación con el 3,14. Pero el pi radian, un pi radian equivalen a 180 grados. O sea, cuando nosotros encontremos pi en un movimiento circular uniforme, estamos haciendo referencia a un ángulo de 180 grados. Esto es importante para tenerlo en cuenta. Entonces, una vuelta completa se escribe 2pi. ¿Preguntas de eso? Ahí lo pongo. ¿Alguna preguntita de eso? ¿No? Bueno. Ah, se desconectó el internet. ¿Qué problema tenemos con el internet, eh? Pero bueno, nosotros seguimos porque esta clase queda grabada por los problemas de internet. A ver si se vuelve a conectar. Voy a esperar. Nada, no, se desconectó totalmente. ¿Por qué es importante ver este tema de cómo se miden los ángulos? Porque a veces cuando nos aparece un ejercicio nos aparece como dio 2pi.
como el ángulo lo dice 2pi. Entonces uno tiene que interpretar que son 360 grados. Y acá aparece una relación en la calculadora, que es que acá aparece un modo... No, este no era. Deg, rad y gra. Nosotros si los tenemos en el modo deg, el grado 1, lo que ocurre ahí cuando nosotros tenemos el grado 1 es que deg, yo tengo que poner, si tuviera que calcular el ángulo, tengo que ponerlo en una vuelta completa, escribo 360 grados. Por ejemplo, el seno de 360 es 0, ¿no? Como aparece ahí. Si yo llegara a poner pi acá en la calculadora, me da un número medio rarito. ¿Por qué? Porque está en el modo D. Si yo lo tuviera, que no es la idea que ustedes lo tengan en el modo 2 rad, de radian, tiene que aparecer una R, que es medio difícil que se vea ahí, lo van a ver mejor en la calculadora porque es muy chiquitito ahí donde aparece. Uno sí colocaría el seno de pi y colocaría pi y da 0, como les mostré ahí. Por eso acá el tema de la calculadora es importante fijarse bien que esté en el modo de deg. Entonces siempre me tengo que asegurar que esté en el modo de D, que aparezca acá arribita una D, para no equivocarme con las cuentas que estoy haciendo. El número pi, bueno, viene de un lugar que si yo dibujo el círculo, tomo un ángulo, ahí me está dando el valor de D. Vamos a hablar de dos cosas. Periodo. Periodo y otra cosa importante que es la frecuencia. Son dos cosas importantes. El periodo sería el tiempo que tarda en dar una vuelta. Ese es el periodo. T es el tiempo que tarda en dar una vuelta. Eso es lo que nosotros llamamos periodo y tiene la letra T, el tiempo que tarda en dar una vuelta. La frecuencia no mide el tiempo que tarda en dar una vuelta, sino que se pregunta, por ejemplo, en un segundo, ¿cuántas vueltas dio? Al revés, estaba haciendo el dibujo, no, así. O sea, se pregunta, capaz en un segundo da una vuelta y media, por decir algo. Entonces la frecuencia F mide cuántas vueltas da en un determinado tiempo. Entonces ahí notamos dos conceptos que son importantes y que los tenemos que tener bien separados. El concepto de periodo y el concepto de frecuencia. ¿Cuál es la relación entre el periodo y la frecuencia? Que la frecuencia, y esta es una fórmula importante que me relaciona esto con esto, que la frecuencia es 1 sobre el periodo. Esa es la relación que tenemos entre frecuencia y periodo, ¿sí? Si yo conozco el periodo, puedo conocer la frecuencia. Y si conozco la frecuencia, conozco el periodo despejándolo de ahí. Aparece un término que se llama revoluciones por minuto, que tienen que ver con la frecuencia. A ver si acá tengo una hojita. Eso. Me aparece un término que son las RPM. Las RPM es una medida de frecuencia, porque me pregunta cuántas revoluciones o vueltas da en un minuto, sería el caso de la unidad acá, o sea que me mide frecuencia. Y como dice, revoluciones por minuto, o sea que me va a medir la cantidad de vueltas que tenga en un minuto. Por ejemplo, mi computadora ahora tiene un disco rígido, porque la PC, ¿no?, que debe tener 3500 RPM, o sea que gira
3.500 veces en un minuto. Esa es lo que me mide. Esa es una medición muy utilizada en la frecuencia de la revolución por minuto. Y la unidad más común de la frecuencia es el hertz, que se escribe con la letra HZ. Ese es el hertz, HZ. Un hertz corresponde a una vuelta en un segundo. Eso es lo que significa un hertz. Si yo tuviera 50 hertz, significa 50 vueltas en un segundo. ¿Preguntas de eso? Víctor, capaz alguna preguntita, algo. No, Daniel. Bueno, Todo bien. genial. Entonces ya para cerrar este tema, que esto es lo que me había quedado del tema anterior. Vamos a observar, vimos recién un movimiento circular uniforme que contemplaba lo siguiente, ¿no? Yo si tengo un movimiento circular uniforme, aparecen los siguientes elementos que yo tengo que poder identificar. Primero, algo que siempre aparece es algo que se llama velocidad tangencial. Velocidad tangencial. Esto tiene acá una... Siempre que yo tenga un cambio de velocidad, esto lo explico mejor en el otro video, aparece algo que se llama aceleración centrípeta, que le vamos a poner AC. Aceleración centrípeta. Esta aceleración siempre aparece que yo tenga una velocidad tangencial, ¿no? Siempre esta aceleración apunta directamente hacia el centro. Y esa es la que nosotros conocemos como aceleración centrípeta. Si la velocidad angular es constante, no tenemos algo que le pusimos la letra alfa, que se llama aceleración angular. No hay aceleración angular. Si la aceleración es constante, la aceleración angular va a ser 0. Ese es el caso que tenemos. Y lo único que aparece en este caso sería esto. Como expliqué en el video anterior, la velocidad angular es un vector que sale, en este caso, como esto está girando en sentido antihorario, sale hacia arriba. O sea que es un vector, el omega, que está saliendo perpendicular al plano. Mientras más grande sea, bueno, ahí tengo distintos cambios de situaciones. Vamos a ver otra cosa que nos aparece. Y con eso ya terminaríamos esta parte, que es la aceleración. Vamos a ver esto. Lo escribo así. Cuando tengo aceleración, es decir, que esta velocidad tangencial 1 es más chiquita que la velocidad tangencial 2, ¿no? Tengo una situación donde también aparece nuestro radio. Siempre en todos los ejercicios nosotros tenemos algo que se llama aceleración centrípeta, que apunta hacia el centro. En todos los casos lo mismo. Tenemos aceleración centrípeta que apunta hacia el centro. Pero ahora también aparece otra aceleración, que es la aceleración tangencial. ¿Por qué? Porque el vector está aumentando, y si yo sigo girando, significa que este vector tangencial va a estar aumentando cada vez más. Por eso decimos que aparece eso que se llama aceleración tangencial. Yo tengo que tener en cuenta una relación con respecto a la aceleración tangencial.
y la aceleración centrípeta, que esas dos se suman. La aceleración tangencial y la aceleración centrípeta se suman vectorialmente, ¿sí? Pero no vamos a darle mucha atención a eso. Ya con entender que aparece un cambio de aceleración, porque ¿cómo se calcula esa aceleración? Yo tengo que tomar la velocidad tangencial 1, tomo la velocidad tangencial 2, y tendría que construir un vector que este es el cambio de velocidad, ¿no? Entonces, por ahí iría la cosa. ¿Qué relaciones importantes tengo que conocer? Bueno, la vez pasada para el movimiento circular uniformemente variado dijimos que el omega final va a ser igual al omega inicial más la aceleración tangencial por el tiempo. Y dijimos que el cambio del ángulo, el ángulo final, va a ser igual. Considerando el inicial 0, omega inicial por tiempo más un medio de la aceleración angular por el tiempo al cuadrado. Pareciéndose mucho a estas las fórmulas del movimiento rectilíneo uniformemente variado. Entonces, resumiendo este tema y ya concluyendo con el tema de las fórmulas. Tenemos una relación importante, dijimos que la velocidad angular es el cambio del ángulo respecto del tiempo en un movimiento circular uniforme, ¿no? Cuando está todo detenido. También vimos que la velocidad tangencial tiene una relación con la velocidad angular que va a depender del radio. Mientras más radio tenga, significa que más velocidad tangencial voy a tener. Eso como muy importante. Y que a pesar de ser un movimiento circular uniforme, la aceleración centrípeta se calcula de la siguiente manera. Se calcula la velocidad... Ahí no está saliendo. Se calcula la velocidad... A ver que acá tengo la formulita que es velocidad cuadrado... Sí, velocidad cuadrado sobre radio. Velocidad tangencial al cuadrado sobre el radio. Así que estas serían como nuestras fórmulas muy recontra importantes del movimiento circular. Estas son del movimiento circular uniforme, ¿no? Y son las relaciones que me sirven para calcular un montón de cosas. Cuando ya tengo, si yo quisiera calcular el ángulo que cambia, tendría que despejarlo de esta ecuación. Entonces me quedaría el cambio de ángulo va a ser igual a la velocidad angular por el tiempo. Y si yo quisiera calcular el tiempo, sería el cambio del ángulo dividido la velocidad angular. Despejando de acá, de esta fórmula que tengo en este lugar. Y ahí tendríamos como el compendio de fórmulas más importantes. Más las últimas fórmulas que nosotros vimos, que son las siguientes. Del movimiento circular uniforme, donde me aparecen los siguientes elementos. Dijimos, velocidad final, la vuelvo a copiar porque es importante. Y aparte ya las quiero dejar todas juntas en esta hojita que estoy escribiendo acá. Y la tita final igual a velocidad inicial por tiempo, angular, ¿no? Más un medio de la aceleración angular por el tiempo al cuadrado. Esas serían como nuestras super fórmulas que nosotros necesitamos. Con eso ya tenemos para hacer los ejercicios que están en el cuadernillo que yo les voy a enviar, que voy a subir ahí a la página del CERET. ¿Sí? Ahí van a tener un cuadernillo donde van a tener las siguientes preguntas para ir contestando. Ahí las comparto. Este se va, ahí está, transición. Que son estas de acá. ¿Qué es un movimiento circular? ¿A qué se llama periodo de un movimiento circular? Ya lo dijimos, el tiempo en que tarda a dar una vuelta. ¿Qué es la frecuencia de un movimiento circular?
¿Cómo se define la velocidad tangencial de un movimiento circular? ¿Qué es la velocidad angular de un movimiento circular? Todas estas preguntas son las que van a poder contestar con las clases que vimos, más este cuadernillo donde está toda la teoría en un lenguaje que me pareció bueno. Es difícil, ustedes tendrían que leerlo, obviamente, porque solo con esta clase teórica no va a bastar para hacer este problema, este cuadernillo. Pero sí lo pueden ir viendo y todas las consultas que tengan me los hacen en la clase de consulta sobre este tema. Ya la semana que viene vamos a arrancar con el tema de movimientos de calor y temperatura. Bien, con eso termino de la clase que va para el YouTube.